Bendiga a todos. Hoy vamos a ver si terminamos, por fin, el tema de interrupciones. Arrancamos un tema nuevo. Por las dudas, para los que no vinieron el lunes, los que vieron el video, soy Nicolás Mayor Padilla, soy profesor de reemplazo, cliente, pero si aprueban esta materia, me van a ver de vuelta el año que viene en la materia que sigue. Los que vinieron a clase, o los que no vinieron y vieron el video, ¿alguna pregunta? Entendimos una vez pasada, habíamos quedado viendo lo que era esta llamada rutina de espera no activa, o rutina de espera pasiva. ¿Cuál era la idea de este cambio principal de esta rutina con respecto a la anterior que habíamos visto y eventualmente con respecto a las anteriores que ustedes venían viendo antes? Un cambio principal es que usábamos el SysTick como dispositivo externo para mantener el tiempo. Y el otro cambio de con eso habíamos hecho una rutina activa. Entonces había un lazo igual que esperaba que el SysTick cambie el valor flag de cuenta. ¿De acuerdo? Pero la otra idea era usando interrupciones. Y usando interrupciones, hacíamos una rutina de servicio de interrupción del SysTick. Utilizábamos esta instrucción que se llamaba WFI, que era wait for interval. Que es lo que nos hacía esa instrucción, nos permitía que el procesador no haga nada hasta que llegue una interrupción. Entonces, esta rutina permitía que el procesador, a partir de instrucciones, en realidad, permitía que el procesador pueda o pasar a ejecutar otra tarea, si tuviese, hacer un cambio de contexto, un cambio de proceso, es decir, en vez de hacer esto, voy a hacer otra cosa y hacer algo útil. Total, cuando llegue una interrupción, va a volver acá. ¿Entienden? O lo que puede hacer es, si no tiene otra tarea, no tiene otra cosa útil, ponerse en modo bajo consumo. Va a dormir y espera que llegue una interrupción para despertarse y continuar con la ejecución del programa. Cualquiera de las dos cosas son beneficiosas. Una ya sea porque me permite hacer otra tarea, me permite ganar tiempo, o no perder tiempo contando, o la otra porque me permite ahorrar energía. Y en sistemas embebidos, que normalmente están alimentados por alguna batería o pila, me aumenta la duración de la pila. Y eso está positivo. Ahora, la ventaja no es necesariamente por esta instrucción. La ventaja es por el uso de instrucciones. Porque la cuenta me la lleva otro, no la lleva el procesador, o no la lleva el programa principal. ¿Se entiende? La lleva un dispositivo externo, pero integrado dentro del mismo procesador, que es el SysTick. Me permite llevar la cuenta. ¿Está claro? Profe, en ese programa, ¿cuándo le cargamos el reload value? ¿El valor al que se resetea? Cuando le cargaba el reloj value, eso estaba en la inicialización del SysTick, creo. Que bueno, debería estar acá, no está puesto, pero debería estar puesto. Como la inicialización, como estaba antes. Aguanten un cachito. Vamos a hacer este. Esta es la inicialización del SysTick. Ya saben que las animaciones están en el medio. Pero en esta rutina de servicio de interrupción creo que no. No era. Bueno, debería ser. Esta es la rutina de servicio de interrupción. No, en realidad es en esta. Ya sé que lo que está pasando. Es en esta. Porque acá está la configuración del SysTick. Pero acá no está puesta el reload value, pero debería estar. O sea, esta parte debería ser la misma inicialización que venimos viendo de todas las veces. Lo que tenés que hacer es cargar el. Bueno, lo que viene así con el sabes, o sea, en esta parte, en esta rutina, y no está puesto especial, como que ya esa parte no la ponen de vuelta, pero sí debería ir acá, en esta parte, donde cargas el CCE. ¿Alguna otra pregunta?
Cuando hemos terminado la clase pasada, Jorge, ¿sí? Me había hecho una pregunta interesante. ¿Te acordás, Jorge? Sí, No. un poco sí. Era qué sucedía si, por ejemplo, sabíamos que el count daba 1 cuando llegaba a 0, pero no hubiese pasado si el procesador la tenía esa interrupción como una no tan prioritaria y por lo tanto esperaba, no, la dejaba esperando y después Sí. cuando volvía quizás el count ya no era 1, se hacía 0. Bien. ¿Escucharon la pregunta toda de Jorge? Dice, cuando llega la cuenta de 0, se activa el flag, count igual a 1, se genera la interrupción. Pero ¿qué pasa si yo, por algún motivo, no la atiendo? Ya sea porque tiene menos prioridad, ya sea por el motivo que fuera, porque me demora haciendo otra cosa, no la atiendo la interrupción. ¿Y qué pasa con el flag count? El timer sigue contando, ¿cómo funciona eso? Eso tiene dos partes de la respuesta. Primero, volver un poquito atrás a lo que era acá, el registro de configuración del sistema. Fíjense que, en general, el registro de cuenta solamente vuelve en 0 en dos motivos. Vuelve cuando se lee el registro actual o cuando se atiende la interrupción. Acá. ¿Estamos? O sea, el registro count va a seguir en 1 hasta que se atienda la interrupción o hasta que se lea el valor del registro. Si no, sigue en 1. Cuando ustedes atienden, supongamos que no atienden la interrupción, entonces no pasa esto. Si no leen este registro, va a seguir en 1. O sea, no es que cuando pasa por 0 se pone en 1 y después sigue contando y el valor vuelve a 0. El valor no vuelve a 0. Este queda como si fuera pendiente. ¿Se entiende? Hasta que no lo atienda la interrupción, no va a bajar a 0. Y por otro lado, está el tema de, bueno, tengo una interrupción en ese stick. Es posible que no la atienda porque haya otras interrupciones más prioritarias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que debería asegurarme yo? Que dentro del intervalo de tiempo que yo le pedí al stick que me cuente, que es 0,1 segundos, dentro de ese intervalo de tiempo, asegurarme de tratar de atenderlo. ¿Entiendes? Porque si no, voy a pasar 2 ticks, o sea, 2 cuentas, y me voy a perder una. Entonces, ¿cómo puedo asegurarme de atenderlo? Y bueno, hay que darle una prioridad a ese tick, de manera tal de que me pueda asegurar yo de que no pase el tiempo de cuenta sin que pasen 2 seguidos y a mí no lo atienda. ¿Entiendes? Entonces, en general, lo hemos visto, pero acuérdense que las fuentes de interrupción interna del stick era una de las internas, de las 15 internas, no de las 240 externas, ¿de acuerdo? Pero hay que darle una prioridad. Y el stick en general va a tener una prioridad alta, es un número bajo, para que normalmente cuando pide interrupción sea atendido. O casi siempre. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan algunas diapositivas sueltas, algunas vinculadas al mismo ejemplo, otras más generales. Todavía no está. Y la idea es tratar de terminar con el tema hasta el recreo. Comentarios adicionales sobre el ejemplo. Bueno, WFI, la rutina, es la instrucción, wait for interrupt, que la idea es que entre bajo consumo, que llega una interrupción, o directamente le dice al procesador, hace otra cosa si tienes otra cosa para hacer. ¿No? Entonces ustedes ahí pueden, según haya otras tareas o no, elegir qué es lo que hace. En lugar de esperar, puede hacer otras cosas. La idea de este tipo de rutinas de servicio de interrupción, o sea, que se manejan con interrupciones, la idea es que sirvan como recordatorio de hacer tareas periódicas. ¿No? Entonces, cada tanto se hacen ciertas cosas. Entonces, sirve para mantener ciertos tiempos, realizar ciertas tareas que se tienen que hacer cada cierto intervalo de tiempo, o sea, decir, bueno,
ya tengo un timer que me va diciendo. Entonces yo, cada tanto me dice, ah, es cierto que tiene que hacer otra cosa. Voy y hago esa tarea. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, el tener un timer interno que sabemos que funciona siempre, que sabemos que además que no me va a generar retrasos, porque me va haciendo la cuenta en paralelo, es bastante útil. Para a veces saber que no me pierda en la ejecución de un programa, que hay un timeout, un montón de todas esas cosas sirven todos los timers. Ahora, nosotros hemos visto la rutina de inicialización del SysTick, pero en realidad la rutina de inicialización del SysTick estaba incompleta. ¿Por qué? Porque le faltaba la parte que les mencioné recién. Le faltaba la parte de la prioridad. O sea, ¿cómo se maneja la prioridad del SysTick? El SysTick tiene un número de interrupción, de excepción, que es una interrupción interna. Las interrupciones internas se les llama excepciones, traps. ¿De acuerdo? Este era el número 15, que era la última de las excepciones. Entonces, el manejo de prioridades no es parte de los registros de Integral Priority Registers, porque eso me permitía configurar las prioridades para las prioridades externas. Para las prioridades internas hay otros registros que se llaman SHPR. El SHPR viene dado por System. No está acá. No está acá. Algo como System Handler Priority Register. O sea, el registro de prioridades, pero de los manejadores del sistema. O sea, las prioridades internas. Y la idea es más o menos la misma que con los IPR. ¿Se acuerdan cómo era? O sea, guardan un byte por dispositivo, entonces el otro también guarda un byte por dispositivo, entonces en cada registro, que son de 32 bits, entraban 4 bytes, entran 4 dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces había que hacer el número de excepción dividido 4 para saber en qué registro va. Entonces la idea pasa lo mismo, ¿eh? El número de excepción módulo 4. Entonces, si nosotros queremos darle la prioridad 2, que es una prioridad alta, porque el número es bajo, eso sé que cuesta, pero le agarren la mano. Si quieren la prioridad 2, le tienen que poner el dispositivo, la excepción es 15, bueno, le sacan la primera, pero lo dividen en 4, obtienen que es el registro 3, o sea, el último registro. ¿Y qué byte es el último byte? El último byte del último registro. A ese registro le tienen que dar la prioridad 2, pero va en los bits más significativos, no en los menos significativos, porque es el grupo. Entonces tienen que poner un 2, todo lo demás en 0, tiene que ser un 40. Entonces, para darle la prioridad 2 al SysTick, tienen que escribir el valor 40 en el SHPR3. En el byte 3 de SHPR3. ¿Por qué 15 menos 4? No sé por qué 15 menos 4. En realidad es, para saber el número del registro, 15 dividido 4. Eso seguro. 15 dividido 4 me da 3. ¿No? Y para saber cuál es el número de byte, es 15 módulo 4. Lo mismo que hacían con los IPR. ¿Se acuerdan con los IPR? Sí. Si no, pues tengo que rebobinar 20 diapositivas y 2000 clics de mouse. Pero la idea es la misma. O sea, división en módulos. Uno para saber el número del registro y otro para saber el byte dentro del registro. ¿Está claro? Supongo que esta operación trata de hacer lo mismo. Pero para mí es más fácil verlo así. ¿No? Y creo que para ustedes también. Funciona igual y el resultado es el mismo. Es la división 15 dividido 4 da 3, el módulo de 15 módulo 4 da 3. Entonces el byte 3, pero el registro 3. Eso es porque es un 15 y porque en cada registro entran 4 excepciones.
¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería la verdadera rutina de inicialización? Completa, o bueno, o casi completa. ¿Por qué? Porque toda esta parte es la que ya han hecho antes, la que me mencionaba, ¿tu nombre? Facundo. ¿Dónde estaba? Sí. Pero no has hecho preguntas. Porque no todos con nada, inclusive Aníbal. Esta es la rutina. Ahora sí sería completa, pero ¿qué es lo que hay que hacer primero? Deshabilitar las interrupciones. ¿Por qué deshabilito las interrupciones? Empiezan a llegar. Porque exactamente, porque lo que estamos haciendo acá es configurar toda la parte de interrupción. Entonces, si llega a venir una interrupción cuando estoy configurando, ya no sé qué hacer. ¿Entiendes? Entonces, primero deshabilito interrupciones. Y de ahí, la idea de configuración es básicamente siempre la misma para todas las configuraciones. Esto, ténganselo en mente. Primero es, pongo la dirección donde quiero grabar, o sea, qué registro quiero escribir. Voy a guardar el valor del registro que quiero escribir y lo voy a escribir. ¿No? Siempre es lo mismo. ¿Eh? Log, algún move o algo para poner un valor y después un store. Es la clásica de todas las configuraciones. ¿Qué es lo que hago acá? O apunto a la dirección del registro 3. ¿Por qué el registro 3? Porque nuestro cálculo va a decir que es correspondiente a la sección 15. ¿Qué es lo que hago acá? Guardo el valor actual. ¿Por qué obtengo el valor actual? Porque en ese registro tengo muchas, o sea, tengo 4 dispositivos. Solamente quiero modificar uno. Entonces, todo el resto lo quiero mantener exactamente como estaba. ¿Se entiende? Guardo un 2, que es la prioridad que le quiero poner, y hago esta instrucción súper estrambótica. ¿La conocen? Es un bit field insert. Es una de las instrucciones raras de Shift que tiene el ARM. ¿Qué es lo que hace esto? Esta es una instrucción, se puede hacer igual con muchas instrucciones, te vas en una. Lo que hace esto es, toma 3 bits a partir de R2, a partir de la posición 29, y los pone en R0. O sea, toma 3 bits de R2 y los pone a partir de la posición 29 en R0. ¿Se entiende? Eso es lo mismo que hacer un shift del 2 para ponerlo en el lugar correspondiente, un OR con el valor este, para hacer una máscara. Igual. La idea de esta es, pongo el 2 en el valor correspondiente de R0 y después escribo el valor de R0 en el registro. Con esto le están seteando la prioridad al SysTick. Luego hacen toda la habilitación del SysTick con todas las cosas que ya hemos visto antes. ¿Entiendes? Y al final, una vez que inicialicen el valor del contador, todo, habilitan interrupciones y retorno. ¿Por qué las habilito? Porque acá las deshabilité. Sí. ¿Qué pasa si mientras yo estaba haciendo esto llega una interrupción que tenía que haber sido atendida? En general, no sucede eso. ¿Por qué? Porque esta es la configuración que vos haces al inicio. Al inicio, claro. Este es cuando, ya repasamos un poquito después, pero es parte de las configuraciones iniciales que vos haces. Básicamente cuando vos arrancás. Entonces, vos querés arrancar, vos querés usar el SysTick de entrada. Entonces vos empezás con configurar las primeras cosas que hacen en el reset, configurás esto. Entonces tenés las instrucciones deshabilitadas, las habilitás. Y en algún momento decís, bueno, ahora empiezo con el programa. ¿No? Pero esta es de las pocas primeras cosas que se hacen. Y así vas a configurar, así como configurar el sistema y configurar todos los dispositivos que vas a usar. ¿Se entiende? Y después recién empezás. El famoso, digamos, lo que sería más o menos el buteo. Configurar todo y recién arranca. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Un ejemplo de
En teoría tendría que ir rápido, según boletín. Ustedes confirmenme, porque es cómo se hace, ahora es cómo mezclamos un poco todo lo que venimos viendo con el ejemplo del reloj. El ejemplo del reloj, un ejemplo que en teoría lo vienen trabajando desde el tema 2, el ingeniero boletín, el motor de diagrama de flujo, bueno, etc. Ahora es cómo se hace. ¿No? ¿Qué es lo que tiene ese reloj? Ustedes corríjanme, porque yo no vine a las clases, no las vi tampoco, entonces, si no tenemos idea de qué reloj está hablando, hago un poco más de explicación. La idea es que ustedes tienen una variable global que se llama hora, que son 3 bytes con horas, minutos y segundos. ¿Puede ser? Y tienen que hacer una rutina de ingreso-hora para... ¿Cuál es el chiste, digamos? La idea es mantener la hora actualizada automáticamente. ¿Cómo hacían ustedes antes? Y bueno, tenían que llevar la cuenta. ¿Está claro? La de ahora, esa cuenta se va a llevar con el SysTick, que va a ser, en teoría, bastante más fácil. Entonces lo que se va a hacer es hacer una rutina actualiza el reloj, que esa rutina sea llamada desde la rutina de servicio de interrupción del SysTick cada segundo. Entonces ya no va a hacer falta el completo. ¿Por qué? Porque lo tenemos que hacer periódicamente, siempre. Ya no queremos contar una vez y que se acabe, sino que se mantenga actualizada permanentemente. Y lo que hay que hacer es de vuelta inicializar el SysTick para que cuente un segundo, bueno, como un segundo. ¿Qué es lo que va a hacer la rutina de servicio del SysTick? Va a tener que cargar sí o sí la variable de espera. ¿Por qué la variable de espera? Porque necesitamos una variable global, porque, de vuelta, depende cuánto le hacen que cuente el SysTick. El SysTick, dicho que es difícil que cuente un segundo, entonces es más fácil que cuente menos. Y vamos a manejar los mismos valores, y cuando estamos, si llegamos, ya la cuenta es 0, porque son 10 veces, saltamos al final. Si no, vamos a llamar a una subrutina de actualizar el reloj. Esa rutina donde voy cambiando las cosas. Antes de llamar a la rutina, como por las dudas voy a modificar R0 y LR, hago el push. Cuando vuelvo, hago el pop. Vuelvo a cargar 10 para la cuenta del SysTick y termino. Termino actualizando la variable espera y retornando. Fíjense que es lo interesante de esta rutina. Las rutinas de servicio de interrupción son rutinas que deberían ser cortas en tiempo. ¿Por qué? Porque si yo pierdo un montón de tiempo atendiendo una interrupción, significa que voy a tener problemas de tiempo con otras interrupciones, con el programa principal, etc. Pero aunque sean cortas, yo fíjense, dentro de la rutina, puedo llamar a otra rutina. ¿Por qué? Porque son todas subrutinas. Lo interesante es que esta subrutina también sea corta, que no pierda muchísimos ciclos acá, un billón de ciclos actualizando el reloj. Esto debería ser un poco cíclico. Por una cuestión de estructura de programación, no conviene hacerlo como subrutina, para dejarla fuera. ¿Está claro? Pero se puede llamar una subrutina dentro de la rutina de servicio de interrupción, porque son subrutinas dobles, ¿no? La diferencia está en que esta está en cualquier lado y la dirección de inicio de esta está grabada en el vector de interrupción. ¿Se entiende? ¿Seguro? El otro detalle es que yo tengo que fijarme qué es lo que hace esta subrutina y eventualmente guardar antes los registros. Así que cuando salte la subrutina, voy a modificar el D0 y el D. Entonces lo guardo para después retornar, para no perderlo en el camino. Eso es hacerla transparente. ¿Está claro? Y después no tiene más misterio. Sí, puedes hacer push, el pop dentro de la ICR y no dentro de la subrutina. Antes de empezar la subrutina. ¿Por qué se hace? A ver. Porque es recursiva. Esta no es recursiva. Ah, no, claro, no.
porque es R0 y las soluciones se pueden modificar los valores de R0 y R. Claro, ¿por qué no lo hacen dentro? ¿Pero por qué lo hacen dentro? Pero no hay otras rutinas acá en el medio. Por la tercera en la... Porque son estos dos registros, son los que vos sabés que vas a modificar cuando haces el salto. Entonces, por poner el LR, si vos no guardás el LR, después no vas a saber bien a dónde volver. Entonces, el LR lo tenés que guardar. Y lo mismo R0. O sea, R0 sabés que lo vas a modificar. Entonces, por la duda, guardalo antes. Porque además de acá estás en la subrutina de servicio de interrupción. Entonces, si después perdés acá el LR, estás frito, no sabes a dónde volver. El R0 sí se podría hacer. Pero eso se podría. Ah, Podría. Pero ahora estamos más tranquilos. ¿Qué es lo que hace esta? El algoritmo es más o menos conocido. Si los segundos son menores que 59, los incremento. Si no, los pongo en 0 y paso a la tercera. Si los minutos son menores que 59, los incremento. Si no, los pongo en 0. Si las horas son menos que 23, las incremento. Si no, paso a 0. Y termino. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que hay de nuevo también acá? En general los pasos 1, 3 y 5 son parecidos. ¿Qué es lo que cambia? Que acá reviso segundos, acá reviso minutos, acá reviso horas. Y qué es lo que cambia, acá comparo con 59, acá comparo con 79, acá comparo con 23. Pero la estructura es la misma. Su sugerencia, hagamos un subrutina. Entonces a la larga esto termina siendo dos subrutinas. Una que es incremento. ¿Qué es lo que recibe? Recibe en R1 la dirección, ¿qué es lo que va a incrementar? Acá estos van a ser horas, minutos o segundos. Carga el valor en R3. Y de ahí lo compara con el límite. El límite va a estar en R2, va a ser a veces 59, a veces 23. Entonces, si es igual al límite, si no es igual, lo incrementa y pone una bandera en 0. Y si es igual al límite, lo pone en 0 al valor y pone la bandera en 1 para decir que se pasó. ¿No? Escribe el valor el valor actualizado, en la posición de memoria, actualiza la posición de memoria y decrementa el puntero para apuntar al siguiente. Si apuntaba a los segundos, ahora va a apuntar a los minutos. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los parámetros? Esta es una bandera, este es qué es lo que está actualizando, horas, minutos o segundos, y este es el límite de lo que está actualizando. Entonces, ¿qué es lo que hace la rutina actualizadora? Carga en R1 en la dirección base de los segundos. Carga en R2 el límite de los segundos, que es 59. Y llama a aquello. Entonces, después, ¿qué es lo que se fija? Es si en R0 me devuelve un 0. Si me devuelve un 0, ya está, listo, termino. Porque significa que estamos normal, no se pasó. Si se pasó, entonces va a incremento de vuelta. Incremento ya está apuntando a los minutos, porque lo moví ahí. El límite sigue siendo 59, entonces me va a hacer lo mismo. Si esto me da, está bien, si me da igual a 0, va al final. Si me da distinto de 0, cambio el límite, porque ya estoy en las horas, incremento de vuelta y retorno. A la larga es corto, es una rutina corta. Por más que son varios llamados subrutinas para hacerlo modular, que son cortas, no hacen muchas tareas. ¿Se entiende? ¿Cómo se actualiza el reloj? Entonces, ¿cómo es esta rutina de acá? Un push LR, acá sí cobramos solamente LR, cargamos la dirección base en R1 de donde apuntan los segundos, ponemos el límite, llamamos incremento. Comparo con R0 con Z, si son iguales va al final, y si no, llamo incremento de vuelta, comparo R0 con Z, si son iguales voy al final, si no, pongo de vuelta el límite de 23 y llamo de vuelta incremento. 8 líneas. Una corta. ¿Qué es lo que hace incremento?
carga la dirección en R3 de lo que voy a actualizar, comparo con el límite, y acá está la famosa instrucción IT, ¿la conocen? Esta que a mí me parece un espanto, pero igual tiene le gusta. A la larga es, si estos son iguales, hago estas dos, si son distintos, hago estas dos. Y de ahí, sea como sea, guardo el R3 el resultado, muevo el puntero y el resultado. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Me quedan 3 diapositivas, creo. Vamos bien en tiempo. Segundo una pregunta. Nos queda acá una cosa que hablamos un poco la clase pasada. No sé si antes también lo vieron viendo, que es cuánto dura toda la latencia de atención de una interrupción. ¿Cuánto dura una interrupción en realidad? No solamente la latencia. La latencia de la interrupción es desde que pide la interrupción, desde que se dice, bueno, la voy a atender, hasta que realmente se lo atiende. Suponiendo, por supuesto, que el no está pendiente, o sea, dice, bueno, ahora voy a atender la interrupción. Bien. Hasta que llega y empiezo a atender la interrupción, ¿cuánto tiempo pasa? La vez pasada lo habíamos planteado en la clase del lunes, y ¿vos alguien me habéis dicho? Alguien había dicho, hay más o menos 10 T. ¿Te suena? Estaba en el lunes. La idea es, ¿realmente cuánto es eso? 12. Estamos cerca. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque habíamos visto dice, en general, en el córtex, en este procesador, la latencia va a ser 12 T. ¿Por qué 12? Porque había que hacer 8 push, que eran los 4 registros R0, los otros 4 registros que eran PC, SP, LR y el registro de estado. Entonces son 8 push. ¿De acuerdo todos? Después, ¿qué hay que hacer? Cargar el vector de interrupciones, la dirección correcta, en el PC. Eso es un load. Y después hay que hacer saltar a la dirección PC, que es un salto. Entonces, más o menos esos son 8 push más un T del load más 3 T del salto, aproximadamente. ¿Vamos? Entonces, lo que es desde que se decide tener la interrupción, que realmente se tiene la interrupción, son 12 T. Ahora, eso es un caso bastante normal, pero puede ser peor. O sea, este procesador tiene una unidad de punto flotante. ¿Saben lo que es una unidad de punto flotante? Alguien que se encarga de hacer cálculos externos en punto flotante. Que en teoría han visto un poco el método numérico. ¿Ya saben? Entonces, si se usa, está habilitada la unidad de punto flotante, cuando se llega a una interrupción también hay que guardar los registros del punto flotante. Son más registros que hay que guardar. Entonces esto, en vez de 12T, puede llegar hasta 23T. Porque es la misma idea de guardar el estado actual, pero hay más estados para guardar. ¿Verdad? Y además, está la situación de estos 12T asumen que cuando se revisan las instrucciones, siempre se revisan al final de una instrucción. Entonces, supongamos que ustedes empiezan a ejecutar una instrucción, ¿no? Justo ahí llega la instrucción, entonces ustedes tienen que esperar ese T hasta que termina la instrucción de ejecutarse. Ahí revisan si hay una instrucción y ahí empiezan a hacer todo este proceso. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si justo la instrucción que estaban ejecutando, cuando llega la instrucción, era un salto? Que son instrucciones que demoran más. Entonces en realidad no van a tener que esperar hasta el final de la instrucción, o sea, hasta el final de ese T, sino van a tener que esperar hasta el final de esa instrucción que demora 3 T. Entonces en realidad estos 12 pueden hacerse 14, 15. ¿Está claro? Ahora, estas son todas partes malas, pero también hay una parte buena, que es la que me había contado yo en la clase del lunes. ¿Se acuerdan del tail chain? Que cuando hay interrupciones simultáneas, y porque cuando ya hay varias, más de una pendiente, estoy atendiendo una interrupción,
y cuando voy a retornar ya de la introducción, digo, bueno, ya está, terminé con mi introducción, y cuando estoy por volver, si yo tengo otra pendiente, lo que puedo hacer es evitar volver y evitar hacer el llamado de la otra. ¿De acuerdo? Me evito desapelar todos los registros para volver a pegar a los mismos. Entonces, ese tail check me permite ahorrarle, ¿cuánto me ahorraría? Los 8 push, pops. ¿Entienden? Entonces, en realidad, con ese caso particular, podría ser una respuesta de 4T. Una latencia de 4T de T. Pero, por supuesto, teniendo en cuenta que ahí significa que la interrupción de 4T está pendiente, o sea que puede ser que llegó hace un montón. ¿Está claro? Y de esto se trata mucho en práctica. Ustedes van a llegar a interrupciones en distintos momentos, van a tener algunas, van a demorar, van a tener algunas y las otras van a quedar pendientes. Entonces, al final, ¿cuánto demora hasta que se atiende? El detalle es interesante también, que sí les mencioné yo, que si son en el caso del SysTick, por ejemplo, del temporizador, el timer sigue contando. El timer es un dispositivo que es aparte del procesador. Entonces, si ustedes, el timer, el SysTick, genera una interrupción, porque llegó a la cuenta igual a 0, ustedes van a demorar 12 T hasta que la atienden, van a demorar unos cuantos temas en la rutina de servicio de interrupción, porque imagínense que tienen que actualizar la hora, incrementar, todas son instrucciones, van a demorar 100 T, supongamos. ¿No? ¿Qué va a pasar durante los 12 más 100 T, 112 T? ¿Qué va a pasar con el SysTick? El SysTick sigue contando. El SysTick no tiene que esperar que ustedes lo atiendan para seguir contando. Él va a seguir contando. ¿Se entiende? Entonces, después que pase 0,1 segundo, va a volver a generar la interrupción. Y es continuo, o sea, no hay retardo. Por eso. Eso es lo bueno de tener alguien adicional, alguien extra que nos lleve la cuenta. ¿Se entiende? Si no fuese así, ustedes tendrían que tener estos 12 T por lo menos en cuenta. Ustedes, cada vez que yo recibo una interrupción del timer, tengo que esperar 12 T para recién poder empezar a contar de vuelta. Entonces el reloj se me va a ir desfasando. 12 ciclos. Y en algún momento van a tener un desfasaje que se notó. ¿Está claro? Pero por suerte eso no pasa. Los problemas no son acumulables. Y si hay un error con el timer, ya es un error propio de la cuenta del timer, y va a ser el mismo siempre. Que es lo importante. ¿Preguntas? Un par más que tienen que ver más o menos con algo que había surgido recién con Rocío. Ustedes ya han visto en teoría qué es lo que pasa cuando se hace un reset. Eso va a ser, lo han visto en las primeras diapositivas de este tema. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso y un par de cierres de qué es lo que pasa cuando se hace un reset. Claro que no me está mostrando. ¿Qué es un reset? Ustedes realmente prenden la máquina al principio, le dan tensión al micro y hay cosas que no están definidas. Entonces, todos los registros, todo lo que es RAM, es memoria volátil, que no almacena valores. Entonces, cuando ustedes recién alimentan el dispositivo, puede tener cualquier valor. Entonces, el PC es un registro, tiene un valor indeterminado. No saben cómo arrancar. Las interfaces de entrada-salida, todos tienen valores indeterminados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Asegurar de algún modo valores iniciales para el PC, para el stack pointer, para todos los puertos y todos los dispositivos. Entonces, sí o sí hay que hacer hay que asegurarse de que esto al comienzo, PC logre apuntar a una rutina de inicialización. ¿Cómo se hace eso? Hay
Bueno, el reset en general hay una patita, un pin, en el micro, que es para un reset por hardware. Hay un registro dentro del NBIC que significa que es para pedir un reset y me guarda las causas del reset, porque hay varios motivos por los cuales ustedes pueden hacer un reset. Algunos por software, otros por hardware. Y la idea es que sí o sí esto se realiza al inicio, y lo que se hace al inicio es primero deshabilitar interrupciones, de ahí guardar, poner el modo supervisor. ¿Por qué deshabilitar interrupciones? Ya hemos dicho, porque cuando estamos configurando todo no podemos permitir que llegue una interrupción, porque además no sé si realmente es una interrupción, puede ser ruido. Modo supervisor, ¿por qué? Porque es el modo en el cual uno controla y accede a toda la configuración del dispositivo. Y lo primero que se hace en el reset es poner el registro de prioridad base en 0 para que admita todas las interrupciones. Se guarda de la M0, esta dirección de memoria es flash. Entonces, de esta dirección de flash se guarda el stack pointer del sistema. Y en la dirección siguiente se guarda, se pone, digamos, el PC con una dirección base de la rutina de boteo, la rutina de inicialización general. Y a partir de ahí, estos dos valores que están grabados en flash son los dos valores de la rutina de servicio de interrupción, ¿de acuerdo? Y le dice, bueno, toda la tabla de vectores, toda la rutina de boteo, y de ahí empieza todo el init, que son las cosas que más o menos vimos algunas en las diapositivas anteriores. Deshabilitando interrupciones, configurando todos los registros, configurando los puertos, el dispositivo, lo que haya que configurar. Y recién pasamos a un método. ¿Preguntas? El detalle importante es que esto, o sea, esta rutinita, o sea, la larga, el que va a deshabilitar, primero la instrucción tiene que ser una rutina, ¿no? Tiene que ser una instrucción. Esto tiene que ser instrucciones. Entonces, estas instrucciones son poquitas instrucciones que están guardadas en flash. ¿Para qué? Porque sean no voladas. Entonces, cuando se arranca, se carga este stack pointer, este PC, y se salta una rutina que deshabilita interrupciones, pone modo supervisor, está en modo supervisor, configura todo y de ahí salta al PC del programa principal. ¿Está claro? Y esta sí es la última, que simplemente una diapositiva informativa que le gusta al ingeniero Guarentini, porque demuestra que las interrupciones, que es un concepto muy utilizado, o sea, una idea y una forma de trabajo muy utilizada, es muy utilizada desde hace muchos años, son más viejas que él. Porque la idea de trap empezó en 1950, 51. El concepto de interrupción es 54. La idea de usar las interrupciones para debugging, 55. Y después las interrupciones vectorizadas en 57, con Dijkstra. ¿Suena Dijkstra? Varias cosas, varios algoritmos interesantes. Pero, más allá de contar que son cosas muy viejas, lo notorio de esto es que las interrupciones, la idea de las interrupciones y el uso de las interrupciones estaba antes del uso del procesador. Porque el microprocesador, como microprocesador, se inventó después, ¿no? O sea, el microcontrolador se inventó después todavía. Entonces, antes de que haya procesadores, microprocesadores, ya se trabajaba con interrupciones, ¿no? Entonces, y con interrupciones vectorizadas, que son las que se siguen trabajando todavía en día. Porque es la manera más eficiente, más piola de trabajar con eventos que uno no sabe cuándo van a llegar. Porque en esa época, cuando no había microprocesador, ¿qué había? Entonces, uno se le ocurre.
¿Se programaba o no se programaba? En esa época, 50 y pico, 60. Sí. Y si no había este procesador, ¿qué había? Transistor. Sí, un procesador normal. Era todo con lógica discreta. No había que ver puertas. ¿No? O sea, era, en vez de la placa madre que tenía un microprocesador, era la placa madre que tenía un puerta por acá, un comparador por allá. Y si antes de las 3 puertas eran transistores, y antes de los transistores eran válvulas. ¿No? O no han visto toda la película Turing. Ah, sí. ¿Han visto la película? ¿No saben qué película está hablando? No, Sí. tiene idea. ¿Alguna sí? ¿Cómo se llama la película? Código Benigna, esa. Bien ahí. ¿Nombre? Mauricio. Por lo menos de película sabe Mauricio. Vale, no importa. Todos han visto la película. ¿Cómo era la película? Para el tiempo, ya, cambiaban. Se programaban igual. Y en esa época, la gente dijo, hay eventos que pueden ocurrir que no sé cuándo van a ocurrir. ¿No? Uy, un error. Uy, quiero depurar. Son conceptos más viejos que el procesador. Entonces, en esa época, ya alguien dijo, trabajemos con instrucciones, trabajemos con trabas. Pero ¿dónde las ponemos? Hagamos una tabla donde sea todo, donde esté todo guardado, las instrucciones. ¡Qué piola! Y desde ahí seguimos usando. ¿Preguntas? Llegamos al final. ¿Qué hacemos? No. Vamos a continuar la clase empezando un tema nuevo. Tema 8, entradas y salidas digitales. Cronograma, que según el cronograma, estamos atrasados. Pero no por culpa mía, es culpa de Valentina, seguro. Pero no mucho, no muy atrasado, entonces debería haber problemas, estamos acá, estamos en clase. Calculo que después se va a encargar de acomodar todo. Pero no estamos tan mal, estamos ahí. ¿Cuál es la idea? ¿Saben qué son las entradas de salidas digitales? Un microcontrolador tiene un montón de dispositivos. O sea, la idea es que tienes un procesador con memorias, flash y RAM, memorias volátiles y no volátiles para poder trabajar, porque el procesador siempre trabaja con memoria, y después tiene diferentes dispositivos, todos integrados dentro de la misma pastilla. ¿Qué son esos dispositivos? Entradas y salidas digitales, puede tener entradas y salidas analógicas, puertos de comunicaciones de distintos tipos y colores, temporizadores para hacer un montón de tareas. Lo que vamos a ver ahora son lo que son entradas y salidas digitales. ¿Por qué lo vamos a ver ahora? Porque son, en general, cumplen la condición doble. Son los dispositivos más usados y los más fáciles de usar. Que a la vez, capaz por eso son los más usados, ¿no? Pero, ¿para qué se usa una entrada digital y una salida digital? ¿Algún ejemplo? Vamos. Un mouse. No. Puedo decir información de un sensor, Un sensor, ¿como cuál? temperatura, Un sensor de temperatura. Sí. Bueno. Un botón. Vamos, una tecla. Una tecla presionada. ¿Usted tiene la LCD en la casa o no? Usted tiene botones. ¿No? Y una salida digital. display, Display, vale. ¿Ves? Vamos a ejemplos más fáciles. Prender y apagar un LED. ¿No? Son los ejemplos que vamos a ver nosotros. La idea de esto es entrada toda aquella que sea on-off, o sea, todo lo que esté presionado, no presionado. Salida digital, todo lo que sea prendido o apagado. Puede ser un LED, puede ser lámpara, puede ser un motor, puede ser cualquier cosa que tenga dos estados, prendido o apagado, on-off, digital, 0-1. ¿Vamos? Entonces, para eso es que se usan las entradas y salidas
digitales. Por eso son las más usadas y además son las más fáciles. Decimos que vamos a ver distintos dispositivos, pero ya hemos visto dispositivos. Ya en el tema anterior, en la introducción, también con la introducción de qué son las instrucciones, cómo funcionan las instrucciones, etc. Usted contó, el ingeniero Volantini, y un poco yo también, les contamos dos dispositivos. Uno de ellos es el ENVI, el controlador de introducciones. Es un dispositivo externo al núcleo, ¿no? Y después está el SysTick, que es un dispositivo que genera un timer interno externo al núcleo. Son dos dispositivos que ya los han visto. Entonces, ya han visto más o menos cómo es el tema de manejar el dispositivo. ¿Cómo es el tema de manejar el dispositivo? Vamos a ver qué pasa lo mismo con las entradas SD digitales. La idea cuál es, van a tener registros de configuración y estado, registros de estado y control. Entonces ustedes van a tener cuáles son los registros, dónde están esos registros y qué valor hay que poner en esos registros. ¿Se entiende? Entonces básicamente todo este tema consiste en saber qué registros hay, dónde están y qué valor poner. Y el tema siguiente, que es de entrada y salida con periféricos, va a ser más o menos otro dispositivo para ver qué valor poner, etc. Temporizadores, o sea, qué registros tocar, dónde están esos registros y qué valor poner. Básicamente la idea es la misma. Bueno, una pequeña observación. En general, un microcontrolador es un dispositivo pequeño, con una determinada cantidad de pines. Y en general, esos dispositivos, creo que ya comentó algo de Esteban Volantini, tienen un costo que depende mucho del área del silicio. Cuanto más chiquito, más barato; cuanto más grande, más caro. Y a su vez también depende de la cantidad de pines. ¿Por qué? Porque resulta que el empaquetado es un costo bastante significativo en la fabricación. Y a darle es bastante importante porque los chips van soldados en algún lado y ustedes tienen que tener cierta cantidad de pines, tienen que tener ciertas formas, ustedes tienen que poder soldar, ¿no? Entonces, y tienen que poder disipar calor, etcétera, etcétera. Entonces la cantidad de pines no es una variable que influye bastante en lo que es el costo de un procesador. De un procesador o un microcontrolador. ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿O qué es lo que suelen hacer los fabricantes de microcontroladores? Ponen muchos más dispositivos que pines. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen un microcontrolador, el microcontrolador que ustedes trabajan tiene 40 pines, por decir un número, ¿no? Tienen 40 patitas. Pero en ese microcontrolador le han puesto, además del procesador, le han puesto tantas entradas salidas, tantos temporizadores, tantos puertos de comunicación. Y si ustedes se ponen a ver, las entradas salidas digitales son 20. Para los puertos de comunicación tengo, en total necesito 40 pines más. Para las entradas analógicas son 6 pines más. Para la alimentación y tierra son 8 pines más. En total me da 80. Entonces, si tengo 80 funciones, digamos, y tengo 40 pines, ¿cómo hago? ¿Se entiende el planteo? Como se pueden poner muchos dispositivos, pero a veces cuesta poner muchos pines. Idealmente tendría que tener 80 pines, pero como es caro, ponen menos. Entonces, ¿en qué resulta eso? Que un pin puede tener múltiples funciones. ¿No? El pin, la patita 14, se puede utilizar para, si la conectan al puerto de comunicaciones, se usa para enviar datos a tal lado. Pero si la conectan a otra cosa, puede servir para una entrada salida digital. O si la conectan a otra cosa, puede servir para otra función. ¿Se entiende? Depende de qué le conecten y cómo lo configuran, para qué va a servir ese pin. ¿Está claro? Entonces, es habitual que un mismo pin, un mismo terminal, tenga
varias funciones. Puede tener hasta 8 funciones diferentes. Y lo que tiene el procesador con el que trabajamos nosotros, trabajan ustedes, el LPC 4337, es que los terminales físicos, o sea, los pines, son totalmente independientes de los puertos GPIO. O sea, se configura el pin por un lado, físico, y el puerto por otro lado, lógico. ¿No? Eso es una ventaja desde cierto punto de vista, una complicación de la parte de configuración, que tienen que configurar dos cosas. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando ustedes van a configurar las entradas y salidas digitales, que se llaman genéricamente GPIO, General Purpose IO, o sea, entrada y salida de propósito general, lo primero que deben hacer es configurar los terminales. O sea, se configura primero el pin. Es, ¿qué le voy a conectar acá? ¿Qué voy a conectar en esta patita? Porque de esa conexión de la patita depende mucho la configuración. Entonces, primero es configurar los terminales y la conexión eléctrica. Para eso hay que leer ese capítulo del manual. Luego de configurar toda la parte de terminales, hay que configurar las entradas, salidas, GPIO, o sea, la parte lógica, para que funcione. ¿No? Hay que ver, hay un mapeo entre la parte física y la parte lógica. Hay que configurar las dos. Con sus diferentes capítulos de manuales. Nosotros vamos a ver los dos y vamos a empezar por la de arriba, de la primera. Y vamos a empezar con circuito. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en el circuito? ¿Por qué empiezo con el circuito? Porque lo que dice acá, primero se debe configurar los terminales conforme el puerto y su conexión eléctrica. Ustedes tienen que saber primero qué van a conectar y cómo lo van a conectar. ¿No? Una vez que definen qué van a conectar y cómo lo van a conectar, recién configuran esa terminal para que funcione de esa manera y después el puerto GPIO lógico para que se esté de acuerdo con lo que ustedes dijeron en el terminal. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que muestro acá yo? Esto es un par de pedacitos del diagrama de circuitos de la deducía que tienen ustedes. ¿A todos las viste? Trabajo con la deducía. La deducía tiene, corrígeme, 3 LEDs, 4 pulsadores. Entre otras cosas. Por lo menos tiene 3 LEDs, 4 pulsadores. Y fíjense, los LEDs están conectados a la patita 104, 105 y 106 del micro. Y los pulsadores a la 38, a la 42, a la 43 y a la 49. El que diseñó la deducía decidió que esos van a ser los pines a los que están conectados los LEDs y los pulsadores. ¿No? Lo primero que hay que decir es, yo a este pulsador lo voy a conectar a esta patita, a la patita 38. Y lo que les muestra acá es la conexión de uno de los pulsadores y acá la conexión de uno de los LEDs. Este en caso es el pulsador 4 que va a la patita 49. No, perdón, el pulsador 3 acá. Porque siempre acá en 4, pero no importa. Ah, porque este va de 0 a 3, es la 4. Entonces, ¿cuál quieren que veamos primero? ¿Entrada o salida? Salida, me queda claro. ¿No? Las salidas digitales, fíjense, la salida viene acá. ¿Y qué le conectan? Un LED. ¿Entienden cómo está conectado este LED? ¿Cómo está conectado este LED? Normalmente uno dice, bueno, a la patita pongo un LED, pongo una resistencia y lo conecto a más y ya está. ¿O no? ¿Todos van a conectar alguna LED en su vida? Sí. Bien. Electrónica 1, etc. No voy a entrar en tantos detalles, pero ¿por qué hacen este circuito que es un poco más complicado? Por dos motivos. Primero porque la corriente que sale del pin del micro, de este micro, es una corriente que tiene, creo que, 2 miliamperes. Me puedo equivocar. No me acuerdo mucho, pero 2 miliamperes. La corriente baja, ¿alcanza para prender el LED? Creo que sí puede. Todo depende de la distancia que le ponga, todo puede llegar a prender, no mucho quizá, pero puede llegar a prender. Pero
de todas maneras, como es recomendable, siempre poca la corriente, la idea es no sacar la corriente al micro. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Un amplificador, un transistor para que amplifique un poco la corriente para las resistencias, ¿no? De manera tal que cuando uno ponga acá la salida, se prenda bien y no tengamos problema de andar jugando con las resistencias, que se ve poquito, que se ve muy etc. ¿No? Entonces, el que hizo la deducción diseñó este circuito, que esto a la larga creo que es un divisor de tensión. Esto está con 5 voltios, no con 3,3, aquí está con 3,3. ¿Por qué le han puesto 5 voltios acá? Supongo que para que tenga un poco más de corriente. Y a la larga está puesta el pin acá. Entonces, cuando uno pone un, ¿qué vendría a ser? 0, ¿se prende el LED? Sí, porque el LED está conectado allá. Cuando pongo un 0 acá, esto está en corte, la corriente pasa y el LED se prende. ¿Así? Aquí hay un experto en el electrónico 1. Bueno, yo no importa. ¿Aquel? Pero te enseñé la de atrás. No voy a decir quién, pero. Con un 0 se prende el LED. Me parece que con un 0 se prende el LED, ¿no? Sí, pero el MOSFET está enriquecido. Depende si el MOSFET de presión. ¿Cómo? Depende también el MOSFET, sí. Sí, por eso. No vamos a entrar a tanto detalle, pero me parece que con un 0 se prende el LED en este circuito. Después, si no, con 0 con 1, no importa. La cuestión es que la idea es que esto lo hace. ¿Quién lo hizo esto? ¿Quién es este circuito? Este circuito lo hizo, en este caso particular, el que hizo la Lucía. Es fijo. Este circuito lo que hace son ustedes. Ustedes, cuando tengan que diseñar su dispositivo, van a tener que decir, yo voy a conectar un LED y lo voy a conectar de tal manera. ¿Estamos? Y ustedes van a tener que elegir a qué pin lo van a conectar y si quieren que se prenda con un 0 o quieren que se prenda con un 1. ¿Se entiende? Esa es la parte que les quiero transmitir. Entonces ustedes, el que diseñó la Lucía dijo, yo lo voy a conectar así, le voy a poner un transistor para que tenga más corriente y voy a hacer que se prenda con un 0. Y lo voy a conectar a la patita, este es el LED 3, a la patita 106. ¿Ah? Esas son las decisiones que tienen que tomar ustedes cuando diseñen su sistema embebido. ¿Está claro? Primero la parte circuitaria, ¿qué van a conectar? ¿Y cómo? Este se va a prender con un 0, con un no importa. Vamos con la entrada. ¿Qué es la entrada? Parecida. ¿Qué es lo que tienen acá una tecla? ¿Qué es lo que es esto? Una resistencia de pull-up. ¿Saben lo que es una resistencia de pull-up? Es una resistencia que va conectada al positivo para evitar que esto, o sea, que cuando la llave está abierta, esto tiene siempre un valor de tensión fijo, digamos. Cuando ustedes presionan la tecla, ustedes presionan acá, entonces ¿qué es lo que hace acá? La corriente viene por acá y acá leen un 0. No, la corriente viene por acá. Esto es un filtro, si no me equivoco. Este es un filtro para evitar el rebote de la tecla. Entonces, cuando la tecla está abierta, ¿qué es lo que leen acá? Un 1. La corriente viene por acá, ustedes leen un 1. Un valor de tensión. Para eso es la corriente de la resistencia circular. Cuando ustedes presionan la tecla, la corriente viene por acá y ustedes leen un 0. De todas maneras, de vuelta, el que hizo la Lucía dijo, yo voy a conectar la resistencia de pull-up para mantener una entrada en 1 cuando esté abierta la tecla y voy a poner un filtro para evitar el rebote de la tecla. Es una decisión circuitaria. ¿No? Pero los dijo, cuando la tecla esté abierta voy a tener un 1, cuando la toque voy a tener un 0. Eso es una decisión de cómo va a funcionar. Y a eso lo voy a conectar al pulsador 3 a la patita 49. Es una decisión de cómo lo voy a conectar. ¿Está claro? De vuelta. Lo importante de esto no es estrictamente
cómo son esos circuitos. Porque esos son los circuitos que ustedes harán, que ustedes han aprendido a hacer en las otras materias de la carrera. Lo que les quiero mostrar ahora es que ustedes van a tener que decidir cómo va a ser esa circuitería, cómo va a funcionar y cómo lo van a conectar. Para que con esa decisión configurarla. ¿Está claro? Sí. Tengo una duda, o sea, me queda muy claro en los dos circuitos, o sea, ¿qué es lo que se ingresaría? ¿Dónde sale eso? Porque yo creía que lo del LED, como decía ya, que por la parte, por ejemplo, 104 sale el LED 1, decía, bueno, ahí se conectaría un LED 1, Sí. un LED, y se lo mandaría, por ejemplo, a masa, por dar un ejemplo, y cada vez que se impulsa alguno de los pulsadores, se puede hacer, tiene alguna conexión con todo. Pero bueno, ya se ve como que la salida del LED 3 es una cosa y donde se coloca el LED es otra. Claro. Entonces, Por eso, porque esta es la forma de la que decidió el diseñador de Lucía de cómo alimentar. Lo podría haber conectado como decís vos, pero iba a tener problemas de corriente. claro. ¿Entendés? Pero ojo, es igual de válida. ¿Entendés? Puedo decir, yo quiero que mi salida, cuando yo pongo en 1, se prenda el LED. Entonces, vos directamente pones tu patita acá, tu LED, una resistencia y masa. ¿Y se acabó? ¿Me entendés? Pero esa es tu decisión. Entonces, vos decís, mi LED es una conexión similar a esta, más sencilla, se prende cuando pongo en 1, en la pin 104, y ya está. No necesito nada más. Tienes que saber cómo se prende y a qué pin está conectado. Eso es lo que necesitas saber. La conexión es una conexión, un circuito para hacer un mejor prendido de LED. ¿Me explico? Pero sigue siendo, para lo que vos te va a servir, vos vas a tener que mandar un valor por la parte 104. Vos vas a tener que hacer que cuando vos quieras que se prenda un LED, en la parte 104 haya tensión para que se prenda. Bien. Y en aquel circuito, Sí. cuando se ingresaría un valor 0,1, sería por la parte del pulsador. Claro, esta es la patita. Esta es la que viene acá. Claro. Se ingresa ahí, por ejemplo, un 0, cualquier valor. O sea, ¿quién es lo que activa al pulsador que se ve de este lado, al botón? El dedo. Lo puedo apretar o no el pulsador. Entonces, cuando vos apretás esto, se cierra este circuito, la tensión de alimentación viene por acá. ¿No? Cuando vos soltás esto, se abre el circuito, la tensión viene por acá y vos tenés un... ¿Ah? Entonces, nosotros, de vuelta, voy a repaso acá. Primero la idea es ver, configurar qué terminales queremos, cuál va a ser su conexión eléctrica. Entonces acá sabemos que, después de ver este esquema, yo sé que la tecla 4, o sea, un pulsador, va a ser una entrada que va conectada al terminal 49 y a más. El LED 3 va a ir conectado al terminal 106 y a más. En realidad que lo tomaba a veces no importa. Y el procesador va a ser el LPC 4337, que es un procesador que tiene 144 patitas. No sé si ya lo vieron. Tiene un UFP, eso que tiene patitas de 4 lados, y tiene 144 patitas. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es, o sea, ya que sé cómo van a estar conectados estos, tengo que ir a buscar en el capítulo 16, tabla 187, a ver qué son el terminal 106 y el terminal 49. Y me encuentro con una tabla como esta. ¿No? ¿Qué es lo que me dice esta tabla? Una tabla medio fiera, pero se la voy a tratar de explicar igual. Primero tiene un nombre de pin, ¿no? Que es un nombre de pin lógico, y acá tiene 1, 2, 3, 4 empaquetados posibles. ¿Por qué? Porque el mismo micro tiene 4 formas de empaquetado diferentes. Entonces, el mismo pin lógico, según el micro, según el empaquetado, va a corresponder a un pin diferente. Entonces, nosotros estamos trabajando con el micro el QFP 144, es empaquetado. Entonces,
En este empaquetado, el pin 106 es el pin lógico P212. ¿No? Y el pin 49 es el P16. Si ustedes después dicen, ah, no, yo no voy a comprar el LPC 4337, lo tiro a la basura. ¿No? Y lo compro un micro mejor, pero igual que tenga el mismo Cortex A13. ¿Se entiende? Entonces, ustedes ya tienen configurado todas las rutinas, todas las cosas, todo su programa. Ahora se compran uno que tiene un QFP 208, tiene más pins. Entonces, en este micro, este pin va a ser el 153 y este pin va a ser el 67. ¿Se entiende la idea? Pero en lo nuestro, como yo dije que yo tenía este micro, entonces lo conecté al 106 y al 49. El 106 y 49 son los que se llaman, tienen el nombre P212 y P16. El pin 12 del puerto 2 y el pin 6 del puerto 1. Terminado. ¿Se entiende, Tarak? Y ahora, para cada uno de esos pines me da la descripción. Ah, bueno, me dice el tipo también, me dice el estado de la receta y me dice la descripción. ¿Qué es la descripción? Estas son las múltiples funciones que tiene el pin. ¿Recuerdan que les comenté que tenía varias funciones? O que podía tener varias funciones. Fíjense, este pin, el P16, puede ser, acá, puede ser un GPIO, o sea, puede ser un entrada-salida digital de propósito general, lo que estamos viendo. Puede ser también otra entrada para un timer. O sea, si yo acá lo configuro de otra manera, puede ser un timer. Puede ser esto para conectarle algunas memorias, creo que son. Puede tener estas dos funciones. Acá otra función de GPIO y esto es para manejo de una tarjeta SD. Si ustedes lo usan o tienen en su dispositivo una tarjeta SD, la van a tener que conectar para tener que usar este pin para algo de la tarjeta SD. ¿Se entiende? Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? GPIO lo vamos a utilizar con esta función. ¿Está claro? Lo mismo el de arriba, fíjense, puede ser GPIO, puede ser una salida para un timer, puede ser otra cosa para si conecta una memoria externa, o puede ser esto para una WART. ¿Saben qué es una WART? Un protocolo de transmisión serie. Esto es para transmisión de datos. Entonces, si van a conectar algo por una conexión serie, van a tener que usar este pin. Entonces, si en la EDUCIA quieren hacer algo con una transmisión serie, este pin va a estar reservado para eso. Y no lo van a poder usar como GPIO. Acá hay otro pin también. Entonces, ustedes tienen que ver qué funciones quieren, qué pines tienen, y ahí cómo se los asignan. ¿Se entiende? Acá le dice, bueno, el tipo, que son de entrada, salida, esta es una entrada, salida, solamente entrada. Y esto es, ¿qué pasa con el pin cuando se resetea? Cuando se resetea, hemos visto que los dispositivos están en un estado indeterminado. Entonces, esto se fuerza a, el N creo que es que no se sabe, y el PU es que va a tener una resistencia de pull-up. O sea, van a estar internamente con resistencia de pull-up para llevar las tensiones a 1 para evitar cualquier problema de ruido. ¿Entienden un poco la tabla? Resumen, ¿qué es lo que me sirve de la tabla? Yo quería acá saber cuál era el pin 106 y 49. El pin 106 se llama P212 y va a tener asignada la voy a usar con la función de GPIO 112. Entonces ustedes van a tener que recordar este nombre y este pin. ¿No? Dos nombres, el número de pin. Este es el nombre de puerto lógico interno, este es el nombre de terminal y este es el numerito real de pin físico. ¿Está claro? ¿Preguntas?
Entonces, la tecla 4 estaba conectada al terminal 49. Se llamaba P16, que significaba puerto 1, pin 6. La función es GPIO 19, que la saco de acá. Eso quiere decir el bit 9 del puerto GPIO 1 lógico. Esto es terminal físico, esto es lógico. El LED3 está conectado al terminal 106, que viene a ser el terminal 12 del puerto 2, lo sacan de la tabla anterior. La función 0 es GPIO 1, 12, o sea, bit 12 del puerto GPIO 1. Fíjense que estos dos están en el mismo GPIO lógico. Capaz que por eso lo elegí. No necesariamente ni estar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago para configurar cada terminal? O sea, ¿cómo hago para configurar esto? El pin 1, es el P16, el puerto 1 terminal 6. Configura con un registro. ¿Qué es lo que hace? El registro define la función y el comportamiento. Hay dos tipos de registro, son terminales normales o terminales con alta capacidad de corriente, porque algunos pines, como ahora nosotros, son los normales. Y otros pines simplemente saben que se les puede sacar más corriente. Eso se puede configurar. Entonces, quizás si ustedes conectaban a otro pin, al LED, no hacía falta ponerle el transistor. O si ustedes necesitan conectar un dispositivo que requiere más corriente, lo van a conectar en otro pin que no sea el pin que estamos viendo nosotros, el P16. ¿Está claro? Nosotros vamos a trabajar con terminales normales, pero hay otro tipo de pin. Y bueno, los registros dependen de, o sea, va a haber un registro para los terminales normales y un registro para los terminales de alta capacidad. Esto es un pequeño repaso de resistencia de pull-up y pull-down. ¿Conocen o no conocen? ¿No? Vamos a hacer un pequeño repaso entonces. La idea es que, en general, la resistencia de pull-up se usa para entradas open collector, generando una lógica positiva. O sea, la idea es que esto es una resistencia de pull-up. Está en rojo acá, acá. Usted tiene una entrada, esa entrada va a estar siempre conectada a 1. Entonces, cuando las terminales están abiertas, ustedes van a tener una tensión positiva a través de la resistencia. Cuando ustedes conecten o aprieten las cosas, la corriente va a ir por el conector y ustedes van a leer un 0 en la entrada. Sí, después para conectar el nivel de tensión alto, para manejar, para minimizar el tema de ruidos, que no esté conectado a cualquier valor cuando uno lo prende. Y la idea es que ustedes pueden tener una resistencia pull-up interna o una resistencia pull-up externa. En el circuito que vimos nosotros, tenemos una resistencia pull-up externa. Ahora, el micro provee siempre una resistencia pull-up interna. Ustedes lo pueden usar o no. ¿Hay algún problema si usan las dos? No. Pero lo pueden tener. Depende del circuito que ustedes hagan, si la ponen o no a la externa. Pull-down en general se usa cuando ustedes quieren hacer niveles activos bajos. La misma idea, pero al revés. Llevarlo siempre a masa para leer, cuando no hay nada conectado, leer un 0. En general se usan las pull-up, son las más comunes. Entonces, un poquito. La idea es que cuando ustedes configuran un terminal, hay que configurarlo al GPIO como entrada. Hay que decir que va a ser una entrada, hay que usar resistencia de pull-up, y el puerto todavía no lo voy a configurar. La idea es que cada terminal va a tener un registro de configuración, como siempre, un registro. ¿Cuántos terminales van? Los registros para configurar terminales se llaman SFSP, System Function Select Port. Y va a haber SFSP0, 0 para el bit 0, el puerto 0, etc. Nosotros vamos a tener que tocar el SFSP16.
Y esto es como es una terminal por esto. Bueno, les muestro esto. Les explico rápido. No sé si se llegan a ver esta chiquita. Más o menos. Cuento igual un poco. Esto es como es toda la parte circuital del pin por dentro, que sirve para entender un poco las configuraciones que hay que hacer. Este es el pin, esta es la patita. ¿Vamos? Y lo primero que tiene son estos dos ESD. ¿Saben lo que es ESD? Es simple, son unos filtritos, uno conectado al positivo, otro conectado a masa, para eliminar estática. Son filtros de electrostatic discharge, todo así, para eliminar corrientes puras que pueda haber, filtritos de la clásica, cuando acá en Tucumán, en agosto, estamos todos electrizados y toca aire y da la corriente. Bueno, por más que sea un chiste acá, para nosotros, porque todo lo demás, para un circuito de esto es un montón. Entonces, en general, toda entrada tiene circuitos de descarga para evitar que lleguen corrientes que no deberían al puerto. Y luego, ¿qué es lo que tiene? Tiene esta la parte de salida. Tiene un buffer para la salida, que tiene un enable, acá viene el dato, y acá tiene otra cosa que le voy a explicar después, otra entrada. Pero la verdad que esto es un buffer. De manera que, si esto no está habilitado, no me muestra nada de la salida. Y solamente va a mostrar la salida cuando esto esté habilitado. Buffer común y corriente. Y tiene a su vez, toda esta parte es un buffer de entrada. Porque el puerto puede ser de entrada o de salida. La entrada también tiene un buffer que, si yo no lo habilito, no me muestra nada de lo que estoy leyendo por el pin. Y lo que tiene acá es otro filtro, un filtro de glitch, un filtro para evitar picos, pues es parecido al filtro antirrebote que tenemos nosotros afuera, que tiene un filtro interno, y está la posibilidad de elegir si lo uso o no al filtro. Es configurable. Vamos a ver, esto es un pequeño multiplexor. Si quieren la entrada común o la entrada filtrada. Y de acá va al núcleo. ¿Lo ven? Y esto es otro pequeño buffercito con las resistencias de pull-up, las resistencias de pull-down, que las pueden habilitar una, habilitar la otra, o habilitar las dos. ¿Vale? Entonces, la entrada va a tener las resistencias si ustedes las configuran. Y después está, si esto es una entrada analógica, va todo por aparte. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hago? Esta es lo que realmente va al procesador, que tiene una habilitación y otro pin, que por ahora lo dejo misterioso. Tiene lo que va a la entrada real, que puede ser filtrado o no, que hay que configurar, y que puede ser con resistencia de pull-up o resistencia de pull-down, que hay que configurar. Y acá, si habilito o no la entrada, que hay que configurar. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Yo cortaría acá, pero les voy a hacer un pequeño. Pero básicamente lo que van a ver después es cómo son los registros. Esto. Yo quería llegar hasta acá, pero no voy a llegar. A la larga van a tener que un número. Son tabletas parecidas a las tabletas que venimos viendo con el ENVI, con el SysTick. Ver dónde está el registro, qué registro hay que configurar, cuáles son los campos del registro, qué valor va a tener cada uno de esos campos. Pero eso lo van a ver el viernes. Si Dios quiere, ya no con el vuelo, alguna de ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. ¿Cuándo se habilita? ¿Cuál va? ¿Esto o esto? Que tiene dos entradas. Sí. ¿Cuál de las dos entradas la habilita las dos? En general, lo que vos tenés acá, son los que vos configurás son estas dos. Esto lo que hace es, si vas a utilizar una resistencia circular, o sea, si la entrada la vas a tener configurada con resistencia circular, o con resistencia circular, o con ambas. Entonces, esto fíjate que va a la entrada que viene acá. Si vos pones acá, un 1 acá en este coso,
vamos a tener acá el circuito, vas a tener con una resistencia de pull-up. O sea, tu entrada esta va a ser parecido a esto. ¿Me explico? O sea, imagínate que esta resistencia es el buffer. Y este buffer de acá es este. ¿Entendés? Esta es la resistencia que va acá. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Lo que pasa es que es una resistencia que está puesta con buffer, ¿por qué? Porque la puedes configurar si la querés o no. O sea, no es una resistencia de verdad. Es una cosa de, ¿la quiero la resistencia o no? ¿Quiero esta o quiero esta? Son dos posibles resistencias. Como las puedes tirar las dos. No hay ningún problema en poner las dos juntas. ¿Entendés? Esto te va a configurar la entrada que va a alimentar a este buffer. Este buffer tiene su energía y su filtro. Todo esto es configurable. Ustedes pueden no querer resistencia, no querer el filtro. No hay problema. Son cosas que ya el fabricante les pone porque no le cuesta nada. Son comunes que los tengan. Fíjense que de la sigla no le importó y puso igual externa una resistencia pull-up y un filtro. ¿No? Porque le gusta gastar capacitores de resistencia. O porque no confía tanto en los micro. Prefiere asegurarse y dice, yo sé que así lo hago yo y así va a estar bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cortemos aquí y eso ya lo veré. Bien.